nombre es María José Guerra Galvis y soy del curso 8.2 y el día de hoy vengo a presentarles mi trabajo de español, el cual decidí ponerle el nombre de Historia de mi tierra y ya verán por qué. Primero que todo vamos a comenzar con el costumbrismo, sus características, cómo surgió, etc. El costumbrismo es una corriente artística que se caracterizó por mostrar las costumbres folclóricas y uso de cada país o región. Se destacó más en la literatura y el periodismo. Surgió en Francia y luego se retomó en España en el siglo XIX. Surgió con el propósito de rescatar las costumbres típicas que se estaban perdiendo en la revolución industrial gracias a las migraciones a las ciudades por falta de trabajo en el campo. Seguimos con las características. Se caracterizó por reflejar de una manera muy descriptiva las costumbres más arraigadas sin análisis ni interpretaciones y minimizando el uso de diálogos y narraciones. Ahora vamos a hablar de los escritores costumbristas. Eran campesinos o terratenientes que tenían como pasatiempo escribir sobre su vida, sus relaciones, su entorno cultural o social. Ahora vamos a hablar del costumbrismo en Colombia. Surgió gracias al periodismo. Fue cultivado por terratenientes que no se decidían a ser literatos verdaderamente, sino que lo hacían por pasatiempo. En sus ratos de ocio liberaban sus aficiones escribiendo artículos, novelas, crónicas, etc. Ahora vamos a hablar de sus características. Surgió gracias a la preocupación de lo nacional y social. Buscaban una identidad culturo-nacional. Utilizaban recursos como humor e ironía. Tenían un propósito didáctico, educativo y político. Ahora vamos a hablar de los escritores costumbristas colombianos. Ellos querían dejar constancia de las costumbres que se estaban perdiendo en el campo gracias a la independencia. Por eso escribían escenas sobre su vida cotidiana. Hablando de escritores costumbristas, ahora vamos a hablar de un escritor costumbrista colombiano que fue muy importante para nuestra sociedad. Y este escritor se llamó Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla nació en Antioquia en 1858. Su primera obra fue Simón el Mango. Tomás Carrasquilla fue el primer novelista, no específicamente porque haya sido el primero, sino porque fue el primero que tomó esto como oficio. Los demás lo tomaban como ocio. Una de sus obras que más lo destacó fue A la diestra de Dios Padre. Ahora vamos a hablar de A diestra de Dios Padre. Su personaje principal fue Peralta. Sus personajes secundarios fueron la muerte y los peregrinos, que fueron Jesucristo y San Pedro. Sus personajes antagonistas, que son los que estaban en contra del protagonista, fueron su hermana, la hermana de Peralta y el diablo. Género literario. Épico o épico narrativo, porque enseña un ambiente ficticio y porque entre sus subgéneros está la novela y por lo que sabemos, A diestra de Dios Padre es una novela. Tipo de narrador omnisciente, porque tiene conocimiento de los hechos, pensamientos, actos y los defiende con facilidad. Ahora vamos a hablar del espacio. El primer espacio que podemos ver en la obra es la casa de Peralta, que fue donde llegaron los peregrinos para que les dieran posada. El segundo espacio es el infierno, que fue donde Peralta bajó para rescatar a los condenados. El tercer lugar es el cielo, que fue cuando Peralta subió para recibir las felicitaciones de Dios. Ahora vamos a hablar de la trama y el tema. Vamos a dejar un momentico el friso y les voy a contar un poquito sobre la historia. La trama son los acontecimientos que pasaron en la historia. Primer acontecimiento. Llegaron los peregrinos a la casa de Peralta pidiendo posada y comida. La hermana de Peralta se fue para la cocina casi segura de que no había ni un poquito de comida, ni un pedazo de pan. Pero se asombró con que la alacena estaba llena y pensó que era un regalo de Dios por todos los bienes que había hecho su hermano. Peralta era un hombre muy ayudador, muy servicial, pensaba más en el bien de los demás, curaba enfermos y lo hacía sin esperar recibir nada a cambio.
Entonces los peregrinos se quedaron en la casa y partieron a la madrugada. Peralta se sorprendió con que dejaron una onza de dinero y él, con lo honrado que es, salió corriendo a buscarlos para devolvérsela. Cuando por fin los encontró, se topó con la sorpresa de que eran Jesucristo y San Pedro, y que no eran unos peregrinos comunes como dijeron. Jesucristo le obsequió 5 deseos a Peralta por ser un hombre tan bueno, los cuales fueron: uno de los deseos fue volverse chiquitico como una hormiga. Otro de los deseos es ganar en todos los juegos. Otro de los deseos fue que el diablo no lo tentara. Otro de los deseos fue tener a quien quiera, donde quiera y como quiera. Y el último deseo era que la muerte se lo llevara por delante. Y así fue. Todos los deseos se iban cumpliendo al pie de la letra. Uno de los deseos era ganar en todos los juegos. Y así fue. Peralta aprovechó ese deseo para ganarle a los ladrones, quitarles plata y dárselo a las personas enfermas, ayudar a las personas que no tenían hogar y muchas cosas más. Un día llegó la muerte a la casa de Peralta y Peralta le dijo que se montara en un árbol de aguacate y la muerte le obedeció. Y así pasaron los años, hubieron epidemias y nadie murió. Un día llegaron Jesucristo y San Pedro y le dijeron que ya era hora de que la muerte bajara. Y así fue. La muerte bajó y se llevó a Peralta. Cuando Peralta llegó al purgatorio, decidió escoger el camino para ir al infierno. Llegó al infierno y tentó al diablo. Le dijo al diablo que jugaran y que iban a tener su recompensa el ganador. Su recompensa era que si el diablo ganaba, Peralta le daba el alma. Y si Peralta ganaba, se llevaba varias almas de los condenados que estaban allí en el infierno. Y como uno de los deseos se consiguió. Peralta ganó. Cuando Peralta se llevó todas las almas, se las llevaba para el cielo, pero San Pedro, que era el que tenía las llaves del cielo, le cerró la puerta. Y dijo que ningún alma ya condenada podría recibir su salvación, pero que les iba a dar un lugar en la tierra y iban a sufrir como una persona normal, pero no iban a estar en el infierno. Pero Peralta sí pudo entrar. Cuando Peralta entró, Dios lo felicitó y le dio a escoger uno de los tronos de la Santísima Trinidad. Y se cumplió el último deseo. Peralta se hizo chiquitico como una hormiga y abrazó la cruz y así se quedó por siempre. Fin. Ahora vamos a hablar del tema. Peralta siempre quiso ayudar a los demás y obtuvo su recompensa. Para mí ese es el tema. Opinión personal. Esta me pareció una obra muy entretenida, me gustó mucho la verdad y pues tiene varias moralejas y una de ellas es que Peralta siempre, él siempre ayudó a los demás sin esperar recibir nada a cambio y tuvo su recompensa. Ahora seguimos con los refranes familiares. Antes de decirlos, quiero agradecerle a los miembros de mi familia por ayudarme con estos refranes, por decírmelos diario, o pues no tan diario, pero sí seguido. Y me tocó elegir los más llamativos porque eran muchos y no los iba a escoger muchos. El primero, hijo de tigre sale pintado. Esta frase es una frase que me decía siempre mi abuela, porque yo hago actos y me parezco mucho a mi mamá, entonces mi abuela siempre me decía, hijo de tigre sale pintado. Entonces esto es como lo dice, significa que, mamá e hijo son iguales. Y este es el dibujo que lo especifica, que lo representa. La siguiente, a palabras necias, oídos sordos. Esta frase me la dice todavía mi mamá cuando, digamos, una persona me dice algo como ofensivo y yo me quedo como toda como pensativa. Le pongo mucho interés y simplemente dice, no le pongas cuidado.
Y me dice, a palabras necias, oídos sordos. Y este es el dibujo que lo representa. La siguiente es, a caballo regalado no se le mira el diente. Esta me la decía mi papá porque yo recuerdo que mi abuela no me conocía muy bien y siempre me regalaba, ropa que no me quedaba. Entonces yo me ponía a quejarme y decía, no papá, es que esa ropa no me gusta, que yo no sé qué, que además está bien fea. Y mi papá me decía, a caballo regalado no se le mira el diente. Eso más o menos significa que si a ti te regalan algo, valóralo, simplemente porque es mejor que te regalen a que no te regalen. Y esta es la frase que lo identifica. El que sube como palma, cae como coco. Como lo dice, mi mamá lo dice mucho cuando una persona sube, alcanza el éxito de una manera corrupta o de manera fácil, sin luchar. Y ella siempre lo dice, bueno hija, yo te lo digo, el que sube como palma cae como coco. Y terminamos el trabajo. Muchas gracias.